¿Cómo estás, profesor? Mi nombre es Martín Portero. Esta es mi investigación teórica sobre la resolución de triángulos rectángulos. Soy del curso de 10ª de Educación General Básica. Y a continuación explicaré los conceptos principales, ejemplos cotidianos, sus partes y algunos ejemplos. Definiciones y conceptos principales. El triángulo rectángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos, como cualquier triángulo, pero lo que diferencia este triángulo rectángulo es de que 2 de sus lados forman un ángulo exacto de 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Un tipo de triángulo se forma con 3 lados y 3 ángulos, como cualquiera. Pero este triángulo se forma cuando 2 de sus lados se unen en un ángulo exacto de 90 grados, que vendría siendo, por ejemplo, este de aquí. Aquí estaría un ángulo de 90 grados. Y tienen, estos dos lados son denominados catetos, y la parte más larga es denominada hipotenusa. A continuación diré las partes del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se conforma de principalmente 3 partes: los catetos y la hipotenusa. Los catetos vienen siendo los lados que forman el ángulo de 90 grados, en este caso este y este. Vendrían siendo lo que forma mi ángulo de 90 grados. Cuando se unen, forman el ángulo exacto. Y la hipotenusa, que es el ángulo más largo, una característica es que está enfrente del ángulo que estamos investigando. Esa es la hipotenusa. Este vendría siendo cateto 1 y este vendría siendo el cateto 2, ¿ya? Para la resolución de los triángulos rectángulos, normalmente usamos la siguiente fórmula, que es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la fórmula general que usamos en el teorema de Pitágoras para la resolución de triángulos rectángulos. También existe el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo que se está investigando, es decir, este. Este sería el cateto opuesto. ¿Ok? Y el cateto adyacente, que es el ángulo que es el cateto que está junto al ángulo que estamos investigando, es decir, cateto adyacente. Este está junto al ángulo, ¿ok? Y también existen procesos como cos, que significa cociente, sin, que significa seno, y tan, que significa tangible. ¿Ok? Estos son básicamente fórmulas que aplicamos en casos específicos del teorema de Pitágoras en resolución de triángulos rectángulos. Aplicaciones prácticas. A continuación diré algunos ejemplos de en donde podríamos usar la resolución de triángulos rectángulos en nuestra vida cotidiana que nos beneficien. Como por ejemplo es calcular la altura de un edificio o de un árbol sin tener que subirnos, en navegación o aviación para calcular distancias y direcciones, para saber el largo de una escalera para alcanzar cierta altura, y en la construcción lo usan para medir rampas o pendientes. Esas serían las aplicaciones prácticas de nuestra vida cotidiana y en algunos empleos como la arquitectura en la que se aplican. Bueno, a continuación voy a hacer el primer ejercicio, que nos dice que tiene dos catetos de 3 metros y otro cateto de 4 metros, y por ende si tenemos dos catetos nos va a pedir la hipotenusa, esa sería la incógnita, y para resolverlo sería el siguiente proceso con la fórmula que anteriormente les mencioné. Sería hipotenusa es igual a 3 al cuadrado, hipotenusa es igual a 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, que es un total de 3 por 3, 9, y 4 por 4 más 16, sumados nos da 25. H, hipotenusa, es igual raíz cuadrada de 25. Sí, raíz cuadrada de 25
es igual a 5. Entonces, nuestra respuesta final sería hipotenusa es igual a 5 centímetros. Bueno, 5 metros. Y nuestra respuesta final sería hipotenusa es igual a 5 metros. Y a continuación el siguiente ejercicio. El segundo ejercicio nos pide, en vez de sacar la hipotenusa, nos pide sacar catetos. Entonces, me dice que tiene una hipotenusa de 13 centímetros y un cateto de 5 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cateto es igual a 13 al cuadrado. Y ahora, en vez de sumar, como estábamos buscando un cateto y no la hipotenusa, vamos a restar. Sería menos 5 al cuadrado, 5 centímetros al cuadrado. Nos da un total de 13 por 13, 169. Menos 25 nos da 144. Esta sería la fórmula que en vez de sumar restamos porque buscamos un cateto. Entonces hacemos esto. Cateto es igual a 144 raíz cuadrada. Sería 12. Raíz cuadrada de 144 sería 12. Y nuestra respuesta final vendría siendo solución, datos. La respuesta sería cateto es igual a 12 centímetros. 12 centímetros. Y ya, esa sería nuestra respuesta. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 3, que nos da los siguientes datos. Nos da que tiene un cateto adyacente de 7 centímetros y un ángulo de 30 grados. Ángulo es de 30 grados. Entonces, tenemos un cateto adyacente y un ángulo de 30 grados y por ende nos estaría pidiendo la hipotenusa. Entonces procedemos a copiar hipotenusa. Hipotenusa igual, esa es nuestra incógnita. ¿Ya? Y a continuación voy a hacer lo siguiente, el proceso. A continuación haré el proceso, que sería explicándoles. Nuestros datos quedarían así. Así quedarían nuestros datos. Y a continuación procederé con la solución y su explicación, obvio. Entonces, nos dice un cateto adyacente de 7 centímetros. Para resolver esto es la fórmula siguiente. Hipotenusa es igual al cateto adyacente o cateto opuesto, ahí como numerador, 7. ¿Ya? Voy a ponerlo con azul porque ahora no se ve. 7 en fracción sobre cos 30. ¿Ok? ¿Por qué pongo cos 30?
Como les dije anteriormente, existen algunas fórmulas que se abrevian en cociente, seno, seno y tangible. ¿Ya? Esto básicamente son fórmulas que usamos dependiendo de qué datos tengamos. En este caso tenemos el cateto adyacente y por ende estaremos usando cos. Si tuviéramos datos del cateto opuesto usaríamos sin, y si quisiéramos saber el valor de ambos usaríamos el tangible. ¿Ok? Esa es la razón para poner cos 30. Y cos nos dice que debemos poner la siguiente fórmula, que sería cos 30 es igual a raíz de 3 dividido para 2. La raíz de 3 es que siempre un ángulo de 30 grados, como lo tenemos ahora, pondremos raíz de 3 dividido para 2, que viene predeterminada de su fórmula. Entonces, continuando, sería raíz de 3 dividido para 2, y la raíz de 3 vendría siendo 1,732, sí creo, 1,732 dividido para 2. Esto de aquí, como cualquier fracción, lo debemos resolver y nos daría un resultado de 0.866. Ok. Entonces, una vez que tenemos este resultado, cos 30 sería 0.866. Entonces, voy a poner acá abajo. Entonces, sería 7 sobre 0.866. Y al igual que hicimos acá, simplemente le debemos resolver y nos daría el resultado de 8.08. ¿Ok? Esa sería nuestra respuesta final. Entonces ponemos en respuesta hipotenusa es igual a 8.088 centímetros. Esa sería nuestra respuesta final del ejercicio 3. Así quedaría. Aquí, a diferencia, usamos el cateto adyacente y por ende ponemos una fórmula de que significa cociente 30 con su debido procedimiento y fórmula. Bueno, el ejercicio 4 sería una situación práctica como de la vida cotidiana más o menos, y nos daría los siguientes datos. Una escalera que llegaría a 10 metros, copiamos 10 metros, llega a una altura de 6 metros en una pared, 6 metros, y me pide calcular la distancia de la base de la escalera a la pared. Entonces vendría siendo como calcular un cateto, ¿ya? Y distancia es igual a x igual. Bueno, aquí representamos con otra letra, sería y. ¿Ok? Y, x y distancia que nos pide. Bueno, la solución acá es un poco parecida a la anterior, o más o menos casi la misma básicamente. La solución sería distancia al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, nos da un total de 100 menos 36 y nos da
Para esto copiamos la siguiente fórmula, que es la misma que la anterior. Ahora estamos buscando un cateto, por ende restamos. Y sería d al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ok, ahora el siguiente paso a resolver simplemente es elevar esto al cuadrado. Es igual a 100 menos 36, nos daría 64. Ok, tenemos aquí 64 como respuesta total. ¿Ya? La resta de ambos sería 64. Entonces, distancia es igual a raíz cuadrada de 64, sería 8. Ok, esa sería nuestra respuesta con una distancia. La distancia de base a pared sería de 8 metros. Entonces la respuesta es la distancia base pared es igual a 8 metros. Ok, y así quedaría el ejercicio. Es la situación práctica de una vida cotidiana, y aquí se está centrando más en lo que es una construcción. Y esos serían todos los ejercicios. A continuación les daré la conclusión de mi investigación teórica sobre los triángulos rectángulos. La conclusión final sería resolver triángulos rectángulos nos ayuda a encontrar lados o ángulos desconocidos usando el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Es un tema muy útil que se aplica en la vida cotidiana, especialmente en la construcción, en la tipografía y la física. Esa sería la conclusión. En conclusión, resolver triángulos rectángulos nos ayuda a encontrar lados o ángulos desconocidos basándonos en el teorema de Pitágoras y en las razones trigonométricas, que vendría siendo cos, el cociente, el seno y el tangible. Es un tema muy útil y se aplica en la vida diaria, especialmente en la construcción, en la tipografía y en la física. Gracias. Eso sería todo. Gracias por su atención y espero que se hayan entendido de la mejor manera mi investigación teórica sobre los triángulos rectángulos.